La Revolución Rusa se dio entre los años 1914 y 1991. Es un grupo de sucesos que dio fin al régimen zarista e inicio al régimen leninista. Fue inducido por la Primera Guerra Mundial, logrando un gran impacto en el siglo XX. Las causas de la Revolución Rusa fueron diversas, tanto en el aspecto económico, político y social. Primero veremos el aspecto económico. Las riquezas estuvieron en manos de la aristocracia. La explotación de la mano de obra era en exceso y su salario era mínimo. También se dio la falta de producción agrícola e industrial. Ahora veremos las causas políticas. El zar tenía un poder limitado, pero no demostraba ningún tipo de interés por el progreso de su pueblo. La Duma o Parlamento siempre se mostraba incondicional al soberano. Las causas sociales. La nobleza estaba conformada por el zar, la aristocracia y la clase privilegiada de Rusia. Ellos disfrutaban de toda clase de privilegios, mostrándose ajenos a las necesidades y sufrimientos del pueblo. El pueblo, por el contrario, reclamaba sus libertades y derechos, el exceso de explotación, el exceso de horas de trabajo y un bajo salario. Los partidos políticos en la Revolución Rusa se dividen en tres: conservadores, burgueses y proletariados. Primero veremos los conservadores. Estaban ligados a los reaccionarios, deseaban la situación anterior al absolutismo y tan solo aceptaban a la Duma como órgano consultivo, pero sin un poder real. Luego tenemos los burgueses. Se dividen en moderados y en progresistas. Los moderados defendían a la constitución burguesa y los progresistas defendían la constitución democrática. Y por último tenemos los proletariados, los cuales se dividen en comunistas o bolcheviques y socialdemócratas o mencheviques. Los comunistas eran los radicales y los socialdemócratas eran los moderados. En este camino buscaban hacer ciertas peticiones: la convocatoria de asamblea constituyente, mejoras salariales, las jornadas de 8 horas de trabajo. Debido por tanta presión del pueblo, el zar tuvo que tomar una decisión y comenzaron a haber una serie de acontecimientos y estalló la batalla. Hubo una gran cantidad de muertes y el país se vistió de luto y lo ocurrido nunca fue olvidado. La Revolución de 1905 fue uno de los acontecimientos más importantes no solo en la historia de Rusia, sino de la humanidad. El hecho que desencadenó el proceso revolucionario ocurrió el 9 de enero de 1905, cuando una muchedumbre desarmada, compuesta por obreros, campesinos, mujeres y niños, se encaminó hacia el Palacio de Invierno, residencia del zar en San Petersburgo, para hacerle una serie de peticiones, las cuales eran la convocatoria de asamblea constituyente, mejoras salariales y la jornada de 8 horas. Debido a la presión del pueblo, el zar tuvo que tomar ciertas decisiones y se estalló la batalla. Hubo una gran cantidad de muertes y el país se vistió de luto, y lo ocurrido nunca fue olvidado. La principal causa de la Revolución de 1905 fue el fracaso en la guerra contra Japón por el control de Manchuria, porque trajo una gran crisis económica a Rusia. Consecuencias de la Revolución de 1905. La unión de la burguesía y el proletariado debido a la generalización de las huelgas y manifestaciones. La sublevación de algunas unidades militares. Se crea la Duma y se da la ampliación de derecho al voto. También se crearon los partidos políticos. Las principales causas de la Revolución de 1917 fueron las sucesivas derrotas rusas en la Primera Guerra Mundial. Las consecuencias. La primera consecuencia fue la hambruna, que se extendió a lo largo del país y las mercancías comenzaron a escasear. La segunda fue la economía rusa, la cual se aisló del mercado europeo. Se fundó la Comisión de Lucha contra el Sabotaje y la Contrarrevolución, más conocida como Checa. Se dio la disolución de la Asamblea Constituyente y estas fueron las principales consecuencias. La Revolución de 1917 se produjo en un contexto de conflictos sociales en toda Europa.
La revolución tuvo dos fases. La primera fue la abdicación del zar Nicolás II, el 3 de marzo de ese mismo año. La segunda fue el 26 de octubre. En aquella época, los bolcheviques derrocaron el gobierno provisional de Alexander Kerensky y tomaron el Palacio de Invierno. La Duma advirtió al zar Nicolás II de amenazas contra la estabilidad del imperio y le aconsejó formar un nuevo gobierno constitucional. El zar no hizo caso y perdió el liderazgo con el país. Su abdicación se dio por el triunfo de la revolución cuando los regimientos de la segunda guarnición de Petrogrado se reunieron a la revuelta. Consecuencias de la Revolución Rusa. La primera consecuencia fue el derrumbe de la monarquía absolutista y autocrática de los zares, con todo su pasado de injusticias, desigualdades y privilegios. El establecimiento de un nuevo gobierno comunista llamado República Federativa Comunista. El encumbramiento de Rusia a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. La formación en el mundo de dos bandos ideológicos, el capitalismo y el del comunismo, y la rivalidad que se creó entre ellos.